Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo dijo, al menos se recoge una en el Evangelio, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo cual significa que el único modelo con mayúscula eres tú, Señor. Nosotros por esta vida pasamos imitándote, intentando pisar donde tú pisaste, para así hacer mucho bien y llegar al cielo. Por eso nosotros normalmente hacemos la oración con el Evangelio. Es sin duda el mejor libro para hacer la oración. Sin embargo, también a veces nos puede ayudar a hacer la oración sobre el ejemplo de algún santo. ¿Por qué? Pues mira, Benedicto XVI dice en la Spes Salvi lo siguiente: la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz, reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Es decir, que hay personas que reflejan y nos hacen más cercana la luz de Cristo. O incluso, como decía Romano Guardini, hay personas que son como prismas que reciben la luz purísima de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y lo descomponen, ¿no? Esa luz blanca purísima que nos ciega y apenas somos capaces de ver, la descomponen en un montón de colores, en luces de colores que nos es mucho más fácil identificar. Algo así son los santos. No tienen luz propia, pero sí que nos hacen como más cercana, más asequible la luz purísima de nuestro Señor. Es decir, necesitamos modelos de amor a ti, Señor, de identificación contigo. Y esto son los santos. Por eso me gustaría hoy, que es la fiesta del Beato Álvaro del Portillo, un hombre con un gran amor a Jesucristo, hacer la oración sobre algunas anécdotas de él. Me mueve a eso, sobre todo, que yo le tengo mucha devoción y que lo conocí y que pienso que nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? La primera, voy a contar varias anécdotas de él, intentando sacar alguna conclusión respecto a nuestro trato contigo, Señor. La primera es que ocurrió pues más o menos en el año 87, más o menos, ¿no? En el año 87, no, en agosto del 87. En ese verano yo estaba pasando unos días en un sitio de convivencia donde vino Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro, que era entonces el prelado del Opus Dei. Yo hacía poco que era del Opus Dei y estaba haciendo una convivencia, y una semana más tarde me iba a embarcar en el Juan Sebastián Elcano para dar la vuelta al mundo. Bueno, el caso es que tuvimos una tertulia con él y después me acerqué y siendo pues un chaval de eso, joven, de 18 años, pues me acerqué y le dije: padre, mire, yo soy marino de guerra. Entonces me miró con cara de sonriendo. Y entonces le conté: pues dentro de una semana me voy a embarcar en el Juan Sebastián Elcano a dar la vuelta al mundo. Vamos a estar 10 meses. El único de la obra del Opus Dei en ese barco soy yo. Y vamos a estar 5 meses hasta que toquemos tierra en un puerto donde haya un centro de la obra. Yo fui como cargando las manos para hacer ver pues las circunstancias extraordinarias, me parecían a mí, en que me iba a encontrar. Bueno, y el Beato Álvaro
me miró sonriendo, sin inmutarse, sin que le pareciera nada extraño, y sonriendo y con cara de felicidad, me dijo: hijo mío, qué suerte tienes a llenar esos Ave María, esos mares de todo el mundo con tus Ave Marías, y luego te recomiendo que ayudes mucho a tus amigos y hagas mucho apostolado con ellos. Y después me dio 3 besos y me dijo: te doy 3 besos siguiendo una costumbre que me enseñó que me enseñó Juan Pablo II, que era muy amigo suyo, que hacen en Rusia. Y aunque aunque no lo sepan en Rusia, me explicó el Papa, esto es en honor a la Santísima Trinidad. Y todavía hoy en día los rusos se dan 3 besos. Entonces no había caído todavía el telón de acero, etc., ¿no? Era la URSS, ¿no? Y entonces me dio esos 3 besos y me miró con una cara con unos ojos de confianza en un joven hijo suyo, que fue una mirada que me acompañó siempre, ¿no? La gran confianza que el beato Álvaro, aprendido de San José María, tenía con sus hijos y con todas las personas. Pues nos puede servir esta primera anécdota para pensar: yo, Señor, tengo esa confianza en medio de las dificultades, en tu gracia. Yo estoy tranquilo, tengo esa paz que tenía el beato Álvaro en todas las circunstancias, que era fruto de tener la fuerza de Dios consigo. Es lo que nos dices tú en el Evangelio de hoy: mi paz os doy, la paz os dejo, pero no os la doy como la da el mundo, sino una paz mucho más profunda, a consecuencia de que yo hago mi morada en vuestro interior. Así vivía don Álvaro, ¿no? Repartiendo besos, con paz. Otra anécdota, ¿no? En una ocasión estaba Álvaro del Portillo con San José María Escrivá. Y entonces Álvaro del Portillo le pidió a San José María que si no le podría dar también a él una estampa con una foto suya dedicada para rezar por él y para encomendarle, ¿no? Porque decía: padre, mucha gente la tiene y yo no. Y entonces San José María dijo: sí, Álvaro, no te preocupes. Y al poco apareció con una pequeña estampa que era un burro, la imagen de un burro, y entonces dedicada esa estampa a Álvaro, ¿no? Y entonces Álvaro la miró, sonrió y leyó lo que había puesto allí San José María. Y lo que había puesto era: los burros y los jumentos serán salvados. Y entonces el beato Álvaro, sonriendo, le dijo: bueno, padre, esto abre un portillo a la esperanza. Recuerda que se llamaba Álvaro del Portillo. Esto abre un portillo a la esperanza. Bueno, es la humildad del beato Álvaro, que era una persona que, siendo tremendamente inteligente, tremendamente capacitado, pues no se le caían los anillos por servir a todos, por estar con todos, por una persona profundamente humilde, ¿no? Que supo siempre estar como en un segundo plano mientras San José María estaba en esta tierra, pues secundándolo, transmitiendo sus enseñanzas, ayudándole en todo lo que podía. Y siempre eso, en un segundo plano, ¿no? Señor, ¿cuánto nos ayuda también a nosotros pensar en esta imagen? Yo que tantas veces quiero ser como, no sé, ¿no? Como el palico de la gaita, quiero estar como en primer lugar. Quiero ser no el que toca el trombón, sino el director de la orquesta, ¿no? No el que toca el violín, sino el director de la orquesta, el que tiene el palico. Precisamente por eso, quizás, en una entrevista que le hizo un periodista, contaba al terminar que después de aquella entrevista, era como el resumen, decía este hombre: te entran ganas de confesarte con él. Te entran ganas de confesarte con él. Atraía, ¿no? Porque la gente humilde, Señor, atrae a las almas, ¿no? Cuando conoces a alguien verdaderamente humilde, dices: de esta persona me puedo fiar. Señor, haznos también a nosotros humildes. Luego, su espíritu de servicio a los demás. En una ocasión le escuché a un sacerdote ya fallecido contar la siguiente anécdota.
Este sacerdote era entonces un chico pues de 20 y pocos años que estaba en Roma estudiando teología. Y entonces tenía que defender al día siguiente la tesis doctoral y lo tenía que hacer en latín, porque en aquel momento en las universidades de Roma esto se hacía en latín. Y vivía en la misma casa que vivía Álvaro del Portillo, que ya era pues, la mano derecha de San José María, consultor del Vaticano, en fin, director del Colegio Romano, etc. Tenía un montón de trabajo, ¿no? Bueno, y entonces este chico le pidió ayuda a Álvaro, que era muy bueno con el latín, para preparar su presentación en latín. Y Álvaro le contestó: mira, Javier, ahora tengo que hacer estas cosas y esto, pero vamos a hacer una cosa. Después de cenar, quedamos y lo hacemos. Bueno, y entonces, efectivamente, después de todo el día de trabajo, después de cenar, quedaron y empezaron a preparar esa presentación que les llevó toda la noche. Álvaro se quedó con él toda la noche y a las 6:30 o 7 de la mañana, en fin, a la hora que fuera, le dijo: bueno, Javier, yo creo que esto ya está. Ahora vamos a hacer una cosa. Nos duchamos y nos vamos para hacer la oración de la mañana con todos, que la hacían allí en ese centro de la obra, pues a la hora que fuera, ¿no? Y don Javier contaba, don Javier Cesilio, que era el que contaba esta historia, decía: caray, este era don Álvaro, era una persona que si le pedías era capaz de dedicarte toda la noche sin una queja y con una sonrisa. Bueno, Señor, ¿cómo soy yo ante las peticiones de servicio de los que viven conmigo? Inesperadas, que cambian mis planes. Me he organizado para un determinado horario y de repente, pues, alguien en mi casa me pide una ayuda para algo. Yo soy generoso también así. Otra anécdota con la que vamos a tocar quizás como el centro, ¿no? El punto neurálgico de la vida de don Álvaro. Cuando ya era ingeniero de caminos, San José María le propuso ordenarse sacerdote. Dijo que sí, empezó a estudiar por su cuenta para ser ordenado por Monseñor Leopoldo e Hijo y Garay, que ya le conocía y que le tenía mucha admiración, porque veía que era una persona pues, de muy buen corazón y de unas grandes cualidades humanas. Entonces, cuando le comunicaron a don Leopoldo Hijo de Garay, obispo de Madrid, que Álvaro iba a ordenarse, pues le preguntó: Álvaro, ¿te das cuenta de que vas a perder personalidad? Porque ahora eres un ingeniero prestigioso y después vas a ser simplemente un cura más. Entonces, a don Leopoldo le conmovió muchísimo la respuesta, ¿no? Porque Álvaro le dijo: señor obispo, la personalidad hace muchos años que se la he regalado a Jesucristo. Esto es lo que explicaba la vida de Álvaro del Portillo. ¿Y qué explica, Señor, mi vida? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Estoy yo también centrado en esto, en parecerme a ti, en ser otro Cristo, en tener un corazón como el tuyo, en amar como tú amas, en vivir como tú viviste, en amar a la Virgen como tú le amabas, en hacer la voluntad del Padre como tú amabas la voluntad del Padre? Que eso sea mi vivir, Señor, porque entonces nuestra vida será una vida santa y haremos mucho bien a nuestro alrededor. Otro rasgo de don Álvaro que nos puede servir, pues su capacidad de perdonar. Don Álvaro estuvo en la guerra civil y antes en la primera parte de la guerra, cuando estaba en Madrid, pues estuvo encarcelado. Estuvo encarcelado durante una temporada en la que, presenció de todo. Por ejemplo, en aquella cárcel en la que estaban, era una especie de capilla donde estaban 400 presos y un miliciano se subió al altar y le puso como una colilla, un cigarro a uno de los santos, ¿no? Entonces, otro de los que estaba allí presentes se levantó y subió al altar y le quitó la colilla al santo y lo mataron inmediatamente a esa persona por haber hecho eso. Era un odio terrible a la religión, ¿no? Entre aquellas personas.
Bueno, y entonces contaba don Álvaro que él no había intervenido en ninguna actividad política, pero que lo habían metido solo por ser de familia católica en aquella cárcel con 20 años, y que entonces pues llevaba gafas. Y alguna vez se le acercó uno de los guardias, que se llamaba Petrov, le ponía una pistola en la sien y decía: tú eres cura porque llevas gafas. Y que podía haberle matado en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues don Álvaro jamás habló mal nunca de nadie durante aquel periodo de la guerra, cuando lo recordaba. Siempre disculpaba a la gente, ¿no? Como hacen muchas personas que han participado en una guerra civil, claro, ¿no? Pero no solamente eso, sino que cuando, ya siendo obispo prelado del Opus Dei, vivía en Roma, en una ocasión un periodista, más que un periodista, un político, dijo una cosa muy afrentosa para él y lo escribió en un periódico, ¿no? Era un líder de un partido político comunista. Pues coincidieron en una reunión con motivo de algo institucional, tipo de una recepción del ayuntamiento, en fin, no sé exactamente qué es lo que era. Y estando allí, don Álvaro vio a esta persona y entonces se dirigió hacia ella. La persona, que le vio llegar, sabiendo qué es lo que había pasado, adoptó una actitud como preventiva, ¿no? como de miedo, a ver qué va a pasar aquí. Y entonces el beato Álvaro se acercó y le dijo: querido, le dio un abrazo fortísimo, como dando a entender que aquello que había dicho de él, que lo tenía totalmente olvidado. Bueno, pues es un ejemplo para nosotros, Señor, que a veces nos quedamos dolidos por un pequeño roce que ha tenido lugar y nos cuesta unas cuantas horas desengancharnos de ahí y perdonar de corazón, o dar una nueva oportunidad a una persona, o no prejuzgar ya para siempre a esa persona, o no etiquetarla como mala, ¿no? No quiero nada con ella. No era don Álvaro así. Precisamente esto nos da pie a fijarnos en otro rasgo de don Álvaro, que ya digo, todos estos rasgos son rasgos que nos llevan a ti, Señor, ¿no? Tú dijiste: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y los santos te han intentado imitar en eso, ¿no? Y don Álvaro, por ejemplo, siendo todavía muy joven, con 20 años, cuando estaba en la cárcel, se conserva una carta enviada a su madre, la única que se conserva, que dice: querida mamá, estoy en San Antón muy bien. San Antón era la cárcel. Tienen muchas atenciones con nosotros. La comida es muy abundante. Me suelo tomar 2 o 3 raciones de rancho. Qué corazón tan grande, ¿no? En vez de descargar toda la amargura que probablemente sentiría, cosas tremendas que pasaban en esa cárcel que ya hemos contado, donde se comía fatal, pues escribe esto a su madre para no preocuparle, ¿no? ¿Cómo voy yo, Señor, de recidumbre y austeridad? ¿Cómo voy yo de quejas? Soy una persona que transmito paz y alegría a mi alrededor, y me trago las cosas que me duelen, o me estoy quejando constantemente. ¿No es esto lo que hicieron los santos, el quejarse? Luego hay otra anécdota que es muy bonita del beato Álvaro. En una ocasión, ya estando como mano derecha de San José María, estaba en la cama con fiebre. Y entonces él era el que se encargaba de conseguir dinero para pagar a los obreros durante las obras de la sede central en Roma. Y entonces había que pagar a los obreros, era viernes, y a pesar de tener fiebre, se le acercó San José María y le dijo: ¿Qué pasa, Álvaro, si no pagamos? Y dice: pues que nos vamos a la cárcel, padre. Y dice: Álvaro, pues igual te tienes que ir a por el dinero. Sí, padre. Se levantó, tenía 40 de fiebre, 39 de fiebre, se vistió y nada, se fue pues a hacer unas visitas y volvió con el dinero necesario para pagar a la gente. Y entonces San José María le preguntó: Álvaro, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? Y su respuesta, sencilla como era don Álvaro, ¿no?, y humilde, es impresionante, porque le dijo: Padre, como siempre, obedeciendo. El beato Álvaro era una persona que obedecía a San José María, en este caso, ¿no?, con quien trabajaba y que era como su padre espiritual, pues le obedecía de una manera extraordinaria, delicadísima. Y ahí cifraba él la fecundidad de su vida, el éxito de su vida. Pues es también un modelo para nosotros, en obediencia a la voluntad de Dios, que nos llega tantas veces pues a través de el Papa, en primer lugar,
los obispos, nuestro director espiritual si lo tenemos, nuestro confesor. Y acabo con una anécdota que a mí me resulta particularmente entrañable, de cómo era, hay muchas cosas que podríamos decir, pero cómo era la bondad, el cariño, la paz, el modo de comportarse de don Álvaro con los que tenía alrededor, cómo pensaba en ellos, ¿no? Cuando fue beatificado, precisamente aquí en Madrid, quizás estuviste en la ceremonia, en septiembre el 27 de septiembre de 2014, el enviado papal, el legado papal que ofició la beatificación, contaba en una comida durante esos días que él no conocía al beato Álvaro del Portillo, pero que cuando le encargó el Papa decir la misa y la homilía en su beatificación, pues empezó a visitar en el Vaticano, donde trabajaba, a una serie de personas que habían trabajado con el beato Álvaro del Portillo. Y entonces contaba este señor: lo que me impresionó mucho fue que a todas las personas a las que fui a preguntar que habían conocido al beato Álvaro, cuando les preguntaba y oían ellas el nombre Álvaro del Portillo, todas, sin excepción, sonreían. El simplemente mencionar a esa persona traía unos recuerdos tales que les hacía sonreír. Y concluía: debió ser una persona muy buena. Pues así fue. Señor, ¿cuánto me gustaría a mí que las personas que conviven conmigo, seguramente no es así, porque desgraciadamente, al menos yo, tengo tantos defectos, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría que cuando alguien oyera mi nombre, su reacción fuera sonreír? Porque el recuerdo de esa persona le traía dulces pensamientos, le traía paz en el corazón. Mi paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como la da el mundo. ¿Cómo me gustaría, Señor, parecerme a ti a través de este modelo que es para nosotros Álvaro del Portillo? Vamos a terminar acudiendo a la Virgen. El beato Álvaro era muy devoto de la Virgen. Le gustaba mucho rezar el rosario y además le gustaba rezarlo en francés, porque en francés se dice: Santa María, ruega por nosotros, pobres pecadores. Se añade ese pobres pecadores, ese pobres, ¿no? Y al beato Álvaro esa frase le conmovía, ¿no? Vamos a pedirle que a la Virgen que nos ayude a ser tan buenos hijos suyos, quizás ahora rezando el rosario y en todos estos rasgos que hemos visto en los que podemos imitar al beato Álvaro para conducirnos a ser otros Cristos. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude.